Bendiciones, queridos hermanos. En este día agradecemos a nuestro Dios por el don de la vida, por su gran amor y misericordia con cada uno de nosotros. Hoy se encuentra un hermano de comunidad, el Padre Henry, quien nos va a compartir también el Santo Evangelio. Pero antes vamos a clamar la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo de Dios nos ilumine y nos coloque las palabras ciertas en este momento de reflexión. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Dispongámonos para escuchar el Santo Evangelio y que ojalá esta palabra pueda caer en un terreno fértil. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Allí vivía un hombre muy rico llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos. Él quería ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, porque era de baja estatura. Entonces se adelantó y subió a un sicómoro para poder verlo, porque iba a pasar por allí. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja rápidamente, y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo: se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente al Señor: yo le doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le doy 4 veces más. Y Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hemos escuchado el Evangelio de Lucas en el capítulo 19, versículo del 1 al 10. Ahora vamos a situar estos personajes que quizás encontramos en este Evangelio: Zaqueo, Jesús y la multitud. Iniciemos, Padre Henry, por este personaje llamado Zaqueo. Quizás qué característica podemos notar y sacar de Zaqueo. Bien, Zaqueo, que lo describe el Evangelio de Lucas como un hombre jefe de publicanos, es decir, a favor del Imperio Romano, pero al mismo tiempo lo describe no solamente con características externas, sino también externas como esta, y junto con su estatus social, también su de baja estatura. Pero al mismo tiempo el evangelista coloca un detalle: él quería ver quién era Jesús. Coloca algo que puede ser muy desapercibido, pero es el deseo que el evangelista Lucas coloca en este personaje del encuentro con el Señor. Es importante también, y usted lo explicaba, que era jefe de publicano. Aquí era rechazado incluso por la gente, cobrador de impuestos, y le daba pues ese dinero al pueblo extranjero. Y vemos que es rico, quizás es a causa también de su labor, pero enfoquémonos en la característica de Zaqueo, que es bajo de estatura. Y Zaqueo quiere ver quién era Jesús. Y yo creo que estas palabras tienen que calar mucho en nuestro corazón, también no simplemente en Zaqueo, sino en cada uno de nosotros, y también en todas las personas que quizás están viendo esta reflexión, están escuchando esta reflexión. Era bajo de estatura y quiere ver quién era Jesús. Quizás hoy en día nosotros, ¿cómo podemos también tomar una iniciativa para querer ver quién es Jesús?
y que más allá de los límites, más allá de la multitud, que es otro personaje secundario por decirlo, pero que no es de menor importancia, más allá de esa multitud que le impedía verlo directamente, tiene una astucia, tiene una capacidad, porque pues al ser cobrador de impuestos, al ser un hombre negociante, pues no se queda de manos cruzadas. Dice que buscó un sicomoro es un árbol propiamente de esta región, no muy alto, pero que es resistente, y allí se sube para poder verlo cuando él pasa en ese instante. Es importante también aquí, quiere ver quién es Jesús, pero no se queda simplemente con que quiere ver quién es Jesús, sino que busca la iniciativa de poder verlo. Y yo creo que es aquí donde nosotros también todos los días tenemos que ir a ese encuentro con el Señor, tener ese deseo, como lo tuvo Zaqueo, de querer ver quién es Jesús para quedarnos con Él. Delante de todo deseo siempre va a haber una dificultad, siempre el deseo de poder amar a alguien, se va a presentar alguna dificultad en tu vida, el deseo de progresar en tus estudios académicos, siempre va a haber alguien académicamente que tal vez te haga la vida un poco difícil, el deseo de consagrarse como sacerdote, el deseo de consagrarse como religioso, siempre va a haber alguien que tal vez nos cueste más, y es ahí donde el deseo es el que debe permanecer. Muy bien, entonces ya hemos tocado un personaje que es Zaqueo y sus características: 1, jefe de publicano; 2, rico; y 3, bajo de estatura. Ahora pasemos al siguiente personaje. Vamos a enfocarnos ahora en la persona de Jesús. Jesús, que como bien sabemos en el Evangelio de Lucas, está resuelto de subir a Jerusalén, pasa por Jericó, y allí pues es medio de la multitud, en medio de su predicación, ve desde lejos, no sabemos, o desde cerca, pero nuestra intuición de la oración nos lleva a ver ese reflejo de mirada hacia Zaqueo, saber llamarlo por su propio nombre, saberlo que cruza esa mirada con Zaqueo y le da una orden: baja, porque hoy me quedaré en tu casa. Hoy es esa misma alegría que Zaqueo pues baja rápidamente, y al mismo tiempo esa alegría es causa de murmuración de los otros personajes, que son los publicanos, que son los murmuradores. Así es, Padre, también vemos que Jesús andaba por la ciudad, y aquí puedo traer a colación las palabras del Papa Francisco, que debemos ser una iglesia en salida, una iglesia de buscar a los hermanos desde sus propias realidades, y fue lo que hizo Jesús. Vemos cómo Zaqueo quiere verlo, sube a ese árbol alto, pero es Jesús quien lo ve. Entonces, ¿por qué? Porque todo es gracia, todo es don que viene de nuestro Dios. La iniciativa viene del Señor. Entonces, hay que preguntarnos, queridos hermanos, ¿será que yo estoy dispuesto a recibir a Jesús en la casa, es decir, en nuestro corazón? Sí, tal vez llegar a imaginar en nuestra oración esa cena con Jesús. Tal vez él estaba narrando la parábola del hijo pródigo, del Padre misericordioso, también llamada así. Son palabras que tal vez calaron en profundidad en Zaqueo, que llegan a un camino de tomar una decisión. O sea, Zaqueo toma una decisión frente a ese encuentro con el Señor, que suscita un cambio radical. Y vemos que Jesús le dice: baja, porque tengo que hospedarme en tu casa. Y dice el evangelista que él bajó rápidamente. Aquí vemos que es necesario abajarse para recibir a nuestro Dios. ¿Qué significa ese abajarse, Padre? El mismo abajamiento del Evangelio de Lucas es el abajamiento de María hacia la región de Judea. Baja rápidamente con alegría, pues portadora de alegría. Entonces es interesante cómo el evangelista de Lucas
el evangelista Lucas refleja esas características. Baja rápidamente a recibirlo con alegría. Es la misma característica de la visitación. Baja rápidamente hacia su prima Isabel, María, para poder atenderla. Muy bien, y también vemos cómo es esa prontitud que tiene Zaqueo de bajar, pero baja contento, baja alegre. Y vemos que Jesús le dice, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Y Zaqueo, su actitud, ¿cuál fue? Una actitud de cambio, de conversión, de acogida. ¿Cómo podemos nosotros también, Padre, hoy en nuestra sociedad hacer vida este Evangelio? Lo hacemos presente cada vez que acogemos a aquel que muchas de las veces nos cuesta más. ¿Cómo podemos también encarnar esta palabra que no quede solamente como un acto protocolar en la vida de Jesús o de Zaqueo en este caso, sino antes bien de cómo yo soy llamado para poder acoger a otros Zaqueos y para poder tener esa misma acción misericordiosa de Jesús? Y también cabe una pregunta aquí, ¿de qué cosas hoy yo tengo que bajar para que Jesús pueda entrar a mi casa y quizás les pueda dar algunas cosas, arrogancia, orgullo, prepotencia? Que quede en nuestro corazón ese deseo de bajar para recibir a nuestro Señor. Y cuando lo recibimos es una actitud de conversión, de transformación, porque Zaqueo dice, si he robado algo a alguien, le devolveré 4 veces más. Sí, es el camino, o sea, llega esa decisión, no llega de un imaginario, no llega sin un presupuesto, llega porque ha sentido el amor de Dios, porque realmente siente que todo lo que Él tiene o todo lo que Él es, con la palabra de Jesús toma un nuevo sentido. Hay un cambio y ese cambio es la felicidad. En Jesús se encuentra esa realización y más que realización, ese camino, porque Él es el camino, la verdad y la vida, llega a ser el camino en la vida de Zaqueo que Él opta y Él tiene consecuencias. Los demás se quedaron en la murmuración, pero Zaqueo llegó a la decisión. Y cuando yo leí este Evangelio me quedaba con la palabra hoy, porque Jesús dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Cómo podemos nosotros interpretar este hoy en nuestra sociedad con tantas cosas que estamos pasando? El hoy sucede cada vez que le decimos aquí estoy. El hoy sucede cada vez que cuando doblas tus rodillas delante del Señor, cuando colocas tu vida a disposición de Él, Él llega a ser ese hoy que actúa. No es un hoy en cuanto a fecha de calendario, es el hoy, el kairos, el tiempo de Dios que llega en tu vida y que sí, tendrá consecuencias, pero que tú tienes que tomar que la palabra que estás asumiendo no es palabra para poder manipularla, sino para asimilarla, para encarnizarla y para transmitirla, para que seas consecuente con tus decisiones. Muy bien, ahora pasemos al último personaje, que es la multitud. ¿Qué podemos nosotros sacar de la multitud que nos dice el evangelista San Lucas? Podemos decir que la multitud en este caso se torna un camino de impedimento, de un camino que unas personas que bloquean el encuentro con el Señor. Podemos interpretarla de muchos modos, y también la multitud, algunos pocos que dicen que se quedaron con la murmuración. Muy bien, entonces aquí nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, mirar en qué estos 3 personajes yo me encuentro. De Zaqueo, que ojalá tengamos la actitud de Zaqueo hoy en día, de querer recibir, saber quién es Jesús y recibirlo en la casa muy contento y dejando todas aquellas cosas que me impiden verlo, pero con la multitud, y a veces nosotros nos identificamos con la multitud y vemos cómo impiden a Zaqueo para que pudiese ver a Jesús, porque quizás con nuestros comportamientos, con nuestras actitudes, formamos barreras en vez de ser puentes
formamos barreras para que otros puedan ver quién es Jesús y Jesús pueda hospedarse en la casa de cada uno de los hermanos. Y también, Padre, la murmuración, que creo que hoy en día es lo que se vive en el mundo, la murmuración. Queridos hermanos, es una invitación este evangelio, esta palabra, a hacer la vida en nuestras vidas, que no quede simplemente en conceptos, que no quede simplemente en escucha, sino que la llevemos a la práctica. Hagamos un momento de oración pidiendo a nuestro buen Dios que Él nos dé esa gracia de poder recibirlo en su casa muy contento y de querer ser personas diferentes hoy en día en la sociedad. Padre Celestial, tú que has amado tanto al mundo, que enviaste a tu único Hijo para que todo aquel que crea en Él tenga vida y vida en abundancia. Bendice y santifica la vida de todos aquellos que en este momento escuchan, nos acompañan en esta reflexión de tu palabra, para que sintamos cada vez más como tu Señor nos llamas con gestos y con palabras concretas, que viniste a buscar el que estaba perdido y buscar para poder llevarte siempre hacia los demás. Bendice y santifica sus vidas, sus proyectos, y al mismo tiempo concédenos, Señor, estar cada vez más como Zaqueo, atentos a tu mirada. Padre, ¿cuál sería la tarea de todo este evangelio? ¿Cuál es la tarea para cada uno de nosotros en este día? Y que esa tarea nos acompañe todos los días de nuestra vida. Bueno, puedo decir que la tarea sería que el Señor suscite en nosotros el deseo de Zaqueo. El deseo de Zaqueo de poder ver quién era Jesús, porque nuestro cristianismo toma el riesgo de quedarse solamente en lo externo y no al interiorizar y no mirar en lo profundo quién es Jesús. Siempre va a ser la pregunta de base, y al mismo tiempo en que respondo esa pregunta, me respondo quién soy yo. Hoy necesitamos responder quién soy yo, y al mismo tiempo quién es Dios para mí, y al mismo tiempo que ese deseo aumente y que los impedimentos, por más fuertes que sean, siempre el Señor te concederá no solamente un sicomoro, un árbol, te concederá muchos medios, personas, sacerdotes a tu lado, o un religioso, o un amigo que te ayude y te dé una palabra para poder enderezar tu vida, para poder volver hacia Él. Pidamos a Dios y a nuestra Madre Santísima que ella nos acompañe en este camino de discipulado con el Maestro. Padre, regálenos la bendición, por favor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.